le quiero dar la bienvenida al Instituto Profesional CISA, el Instituto de Ciencias Tecnológicas. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta quinta actividad del ciclo de charlas CISA 2030, denominada Reflexiones para transformar Chile. CISA es una institución de educación superior que ya lleva más de 45 años formando a jóvenes, hombres y mujeres, en el ámbito tecnológico. Hoy día, CISA está comprometido con la gestión del cambio, con toda la era digital que llegó a nuestro país. Estamos generando un cambio exponencial, porque se han generado una cantidad de oportunidades con la transformación digital y también con la innovación y transferencia tecnológica, y eso nos permite como instituto generar toda esta comunidad global, que nosotros la denominamos comunidad inteligente digital. Y para eso, nuestra línea transversal, liderada por Natalia Gajardo y su coordinador Carlos Ruz, hemos generado una cantidad de invitados e invitadas de primer nivel. Y en esta oportunidad nos acompaña gentilmente Carolina Gainza. Ella es socióloga, máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile. También tiene estudios en el extranjero, principalmente en la Universidad de Pittsburgh, y actualmente es profesora asociada de la Escuela de Literatura Creativa y directora del Laboratorio Digital de la Universidad Diego Portales, de la UDP, de Santiago de Chile. Su principal área de investigación es la cultura digital en América Latina, particularmente en la literatura digital. Antes de comenzar, queridos amigos, queridos participantes, queridos estudiantes y docentes, quiero comentarles que esta charla se van a hacer consultas, ¿perfecto? Y eso se va a hacer en el chat con nuestro coordinador de formación transversal, don Carlos Ruz. Él recopilará todas sus consultas, ¿ya? Y esas consultas van a ir ligadas a este apasionante tema, esta dimensión de las humanidades digitales que reviste un enorme interés y que implica también una apropiación del desarrollo tecnológico hoy día. Así que todos los valores simbólicos y subjetivos inherentes en esta charla van a ser expuestos por Carolina Gainza. Así que Carolina, te damos la cordial bienvenida al instituto y esperamos con mucha expectativa también y ganas tu exposición. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, David. Quiero agradecerles primero la invitación a exponer en esta instancia del Instituto de Ciencias Tecnológicas y también desde una perspectiva que, si bien no es nueva, las humanidades digitales no es algo nuevo, pero en realidad se conoce poco ese campo de investigación, sobre todo en Chile. Entonces, mi idea es presentarles más o menos un panorama, ciertas problemáticas respecto a la definición de las humanidades digitales y los temas que aborda, para luego presentarles un ejemplo de investigación en humanidades digitales, que es lo que estoy haciendo yo en este momento en mi investigación propia. Luego terminar con algunas reflexiones para que podamos conversar. Así que voy a compartir pantalla ahora, me esperan un poquito porque tengo que hacer aquí esto. Ya, perdón, que tengo abierto mi correo. Ahí sí. Voy a poner esto en pantalla completa, espérenme un poco. Ahí yo creo que quedó bien. Ahí se ve. Voy a arreglarlo un poquito. Ahí. Ya. Entonces, me gustaría partir con un diagnóstico que tiene que ver con las humanidades digitales, ¿ya? En los últimos años se ha vuelto popular impulsar proyectos y que un diagnóstico que puede aplicarse a las humanidades digitales, ¿ya? En los últimos años se ha vuelto bastante popular impulsar proyectos y encuentros que vinculan arte y ciencia, ¿ya? Este hecho, que a mí me parece totalmente destacable en términos de
fomentar la interdisciplina y la transdisciplina, ¿ya? Porque además la interdisciplina y la transdisciplina me parece que son elementos fundamentales, y voy a volver a eso hacia el final, a la hora de abordar los desafíos que actualmente enfrentan nuestras sociedades, ¿ya? Y donde se requieren perspectivas de distintas áreas del conocimiento. Pero, sin embargo, hay algo que a mí me inquieta en esa relación arte y ciencia, ¿ya? Porque mi impresión es que la relación entre arte, humanidad y ciencia no siempre se aborda de manera realmente interdisciplinaria, ¿ya? Sino que en general el arte y la literatura ocupan un lugar como de instrumentos al servicio de la ciencia, para la divulgación o la difusión de sus conocimientos, o como espacios que se nutren del conocimiento científico, pero no viceversa, no que el arte nutra a la ciencia, ¿ya? Así entonces, en ese contexto, las humanidades o el arte se convierten en meros adornos, donde hay una primacía del discurso científico. Entonces, esta primacía del discurso científico por sobre otras formas de conocimiento también se puede observar en la adopción acrítica del discurso, de este discurso científico en las propias humanidades, ¿ya? Donde, por ejemplo, en ciertos formatos o ciertas formas de hacer humanidades digitales, se prioriza la datificación, ¿ya? Que está muy presente en las humanidades digitales norteamericanas, ¿ya? Como la forma preferida de aprender el mundo, perdiendo de vista la interpretación y la reflexión profunda sobre los fenómenos y sobre todo el diálogo con otras formas de conocimiento. Y a mí eso me preocupa, como en las humanidades digitales esta especie de colonización de un discurso científico, ¿ya? Y voy a volver a eso en un momento más. El estudio del impacto de las tecnologías digitales en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿ya? Y cómo las apropiamos y las resignificamos es una de las diversas áreas de las humanidades digitales, ¿ya? Considero, de hecho, que mi trabajo, el trabajo de investigación que realizo, el estudio de la cultura digital en aspectos de creación o de pensar la condición digital posthumana, es parte de las humanidades digitales, ¿ya? Aunque generalmente yo no utilizo intensivamente herramientas tecnológicas en mi investigación, ¿ya? En términos metodológicos, aunque en el proyecto que les voy a mostrar hoy día sí. Donde trabajo con visualización de datos. Y hago esta salvedad porque considero que las humanidades digitales se han ido reduciendo en los últimos años a un campo definido por el uso de herramientas digitales para estudios en las humanidades y han abandonado un poco la dimensión reflexiva sobre cómo las tecnologías impactan en nuestra vida, cómo nos relacionamos con las tecnologías, y también la dimensión estética, referida a las formas de creación que surgen con el uso de las tecnologías digitales, ¿ya? Considero que el uso de software, por ejemplo, para analizar datos y visualizarlos en humanidades es algo positivo para redactar documentos. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con caer en el fetichismo de los datos y de la tecnología, lo que nos podría hacer perder de vista la necesidad de perspectivas reflexivas y críticas respecto a cómo las tecnologías afectan lo humano y cómo nos relacionamos con todos los fenómenos fascinantes que ocurren en la cultura digital. Esto es lo que constituye el eje de lo que me gustaría hablar hoy, porque además creo que es importante para el país en un momento en que se está discutiendo una política de inteligencia artificial, donde se están discutiendo los neuroderechos, donde se están discutiendo también temas de privacidad relacionados con el uso de datos, etc. Entonces partamos por la pregunta del millón. ¿Qué son las humanidades digitales? En la última década, las humanidades digitales han crecido enormemente, ¿ya? Su diversidad, su tamaño y el alcance es tan amplio que pareciera ser que hoy todo podría ser llamado humanidades digitales, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con un estudio de las tecnologías en su impacto cultural, social, político, etc., ¿ya? Sin embargo,
Me gustaría resaltar que esa diversidad de idiomas, disciplinas, geografías y temas, ¿ya?, es justamente la característica más importante de las humanidades digitales y que yo creo que tiene que ser resguardada. De hecho, estas diferentes perspectivas y aplicaciones resultan en que cada práctica de las humanidades digitales es diferente. Como señala Rupika Risam en el libro Debates en Digital Humanities, que es un libro del 2016 y que se puede descargar gratuitamente de Internet, tus humanidades digitales, dice ella, no son las mías y eso es algo bueno, ¿ya? En efecto, es algo bueno porque permite a los y las investigadoras adaptar las humanidades digitales de acuerdo a las preocupaciones locales, ¿ya? Esto es algo que también plantea Jimena del Río, que es una investigadora argentina en humanidades digitales y reconocida por ser impulsora de las humanidades digitales en América Latina. Esto es lo que ella dice cuando pone acento en la diversidad que existe dentro de las humanidades digitales, así como también la necesidad de pensar las humanidades digitales desde el sur global. Entonces, si bien las humanidades digitales abarcan una amplitud de temas, lo cierto, y que esta es como mi preocupación, es que en los últimos años ha predominado una tendencia a reducirlas a su dimensión matemática, de manejo de datos y técnicas cuantitativas para analizar grandes volúmenes de información con el objetivo de obtener tendencias, patrones, elaborar mapas, entre otros, ¿ya? Y no es que yo esté en contra de eso, me parece que está muy bien, me parece que es un complemento al estudio de las humanidades, ¿ya?, o desde las humanidades. Entonces, lo que a mí me preocupa es que predomine una perspectiva de la matesis, de la matemática, es decir, una perspectiva numérica y cuantitativa de las humanidades digitales, cuyo fin es el de, al igual que ocurrió durante el siglo XX con muchas áreas de las humanidades, intentar legitimar la práctica de las humanidades como ciencias, ¿ya? Pienso que una de las características de las humanidades digitales que no tenemos que perder de vista es esa potencia que poseen de vincular humanidades y ciencia, es decir, la posibilidad de generar un trabajo transdisciplinario que permita combinar dimensiones estéticas, matemáticas, científicas y humanistas, ¿ya? Ahora, respecto a dónde están las humanidades digitales, ¿ya? Miremos este mapa de la geopolítica, no sé si se ve bien, ¿ya?, pero está, ¿cierto? Aquí está Estados Unidos, aquí está Canadá, aquí está Alemania, Francia, ¿ya?, etcétera, aparecen otros países por ahí. Este es un mapa de la geopolítica de las humanidades digitales que fue elaborado y presentado en el Congreso de Humanidades Digitales del año 2018, que se realizó en México, y fue elaborado por José Pino Díaz y Domenico Fiormonte, que José Pino es un investigador español y Domenico Fiormonte es italiano, y fue elaborado a partir de investigadores que participaron en el Congreso de Humanidades Digitales realizado en Montreal en el año 2017. Podemos ver que en ese congreso ya prácticamente América Latina y otras regiones del sur prácticamente no existen. Parece que no estuvieran presentes en el campo de las humanidades digitales, al menos en lo que ocurrió en ese congreso. Y uno podría decir, bueno, es porque el congreso se hizo, ¿cierto?, en el norte, y es una razón, y esa podría ser una razón, ¿ya? Pero lo cierto es que en general pareciera como si las humanidades digitales no existieran en otros países, en otros continentes más allá de Europa o el sur de América, ¿ya? Y acá hay otro mapa, ¿ya? Y este mapa nos muestra, este mapa se elaboró en el año 2013, o sea, igual es antiguo, ¿ya? Fue un primer mapa de las humanidades digitales que hicieron dos investigadoras mexicanas, Elika Ortega y Silvia Gutiérrez, a través de, y donde se recopiló la información a través de una encuesta online, es decir, quiénes estaban investigando humanidades digitales y en qué áreas, ¿ya? Entonces, en este mapa, podemos ver que comparado con Estados Unidos y con Europa, pareciera que no estuviéramos haciendo nada, ¿ya? El mapa que está en azul, ¿ya?, muestra
que casi todas las humanidades digitales se concentran, ¿cierto?, en Estados Unidos, en el norte de América y en Europa, y pareciera que acá en América y en África y en otros continentes no se está haciendo nada, prácticamente. Acá hay un poquito más, hay unos círculos más grandes que representan investigadores. Acá están representados los centros de investigación en humanidades digitales y acá como investigadores en humanidades digitales. ¿Ya? Entonces, pareciera, por supuesto, ya no es que en América Latina no se esté haciendo nada, ¿ya? Sino que más bien lo que señala es que nosotros tenemos menos centros u organizaciones de humanidades digitales, ¿ya? Y ese déficit tiene que ver con la poca inversión que existe en investigación en estas áreas en Latinoamérica, ¿ya? Por supuesto, esta representación ha cambiado últimamente. Yo no encontré ningún mapa de las humanidades digitales actualizado, pero sí conozco que se han formado en los últimos años organizaciones de humanidades digitales que han empezado a tener bastante presencia en la discusión, como por ejemplo las Humanidades Digitales de México, la Red de Humanidades Digitales de México, la Asociación de Humanidades Digitales en Brasil, la Asociación de Humanidades Digitales de Colombia, y la Asociación de Humanidades Digitales Argentinas, que de hecho esa Asociación de Humanidades Argentinas organizó un congreso de humanidades digitales hace como unos 3 años atrás, ¿ya? Chile tiene pendiente formar su organización de humanidades digitales. Sin embargo, más allá de esas organizaciones, existen muchos investigadores haciendo humanidades digitales que no están en los mapas, ¿ya? Este mapa es del 2013. Por otra parte, deberíamos ser capaces de identificar las características específicas de la práctica de las humanidades digitales en nuestra región, y no que se nos imponga una forma de hacer humanidades digitales, ¿ya? Que es, como yo les decía, esta cuestión más numérica que predomina en las humanidades digitales del norte. Esto ha sido abordado con mucha fuerza por Jimena del Río, la investigadora argentina que les mencioné hace poco, así como también por otros investigadores de humanidades digitales, quienes han propuesto la necesidad de enfocarnos en el desarrollo de humanidades digitales desde el sur, sin esperar una validación desde las que se han desarrollado desde el norte. Ahí hay una publicación bastante interesante de Jimena del Río y Domenico Fiormonte respecto a algo que ocurrió en el Congreso de Humanidades Digitales Hispánicas en el 2017. Lo pueden encontrar en internet ese documento, ¿ya? O si no, después se los puedo pegar en el chat. Por otro lado, Jimena del Río plantea la necesidad de que los gobiernos latinoamericanos inviertan más en el desarrollo de estas áreas, porque son áreas que permiten también abordar los cambios tecnológicos que, desde una perspectiva reflexiva, analítica, ¿cierto?, desde la tradición de pensamiento de las humanidades, los desafíos que estamos viviendo como sociedades y como cultura, ¿ya? Junto con eso, en esta inversión, ¿ya? También se requiere inversión en infraestructura, es decir, bases de datos y archivos, ¿ya? Como para tener herramientas de investigación desde las humanidades digitales. Por ahora, lo que se observa es que las humanidades digitales en América Latina existen gracias al esfuerzo y el empuje de investigadores comprometidos con el área, más que por una preocupación o política que impulse su desarrollo, como sí ocurre en Estados Unidos y en Europa, ¿ya? Las humanidades, entonces, y eso es algo que a mí me interesa defender, y me siento parte de las humanidades digitales, no solo se relacionan con introducir tecnologías en las humanidades o digitalizarlas, sino que por el contrario, el uso de las tecnologías digitales tiene que ver con poder mirar el mundo de una forma diferente. Es de lo que se ocupan las humanidades en general. ¿Cómo miramos el mundo? Por otra parte, no solo refieren a nuevas metodologías para analizar fenómenos de las humanidades, sino que también investigación respecto a cómo las tecnologías digitales afectan nuestras formas de creación, cómo nos relacionamos con ellas, cómo afectan el estatus de lo humano, entre otros temas. Entonces hay 2 formas principales de ser humanidades digitales. Y no necesariamente tienen que estar separadas, ¿ya? Y así es como lo entiendo yo en mi investigación también, y yo creo que muchos investigadores que se consideran humanistas digitales lo entienden así. El desarrollo, entonces,
de nuevas metodologías es quizás el área dominante de las humanidades digitales e incluye el uso de herramientas digitales, como les había dicho, para analizar datos, hacer visualizaciones y cruces entre grandes cantidades de información, pero a partir de preguntas propias de las humanidades. Y la otra forma de investigar con investigación sobre modalidades culturales, literarias, visuales y lingüísticas en la era digital. Entonces, como señalé, las humanidades digitales deberían fomentar la conversación, el diálogo entre estas dos tendencias, no separarlas o excluir una de ellas. Y generalmente es la segunda que aparece aquí en la lámina, ¿no? Esta es la que queda excluida un poco de las humanidades digitales. Ahora entonces, luego de este breve panorama de las humanidades digitales en América Latina y las discusiones que se están dando, ¿ya? Me gustaría hablarles del proyecto de investigación en el cual estamos trabajando en el laboratorio. Es un proyecto Fondesit, que junto con buscar dar visibilidad, que busca dar visibilidad a un campo creativo emergente en América Latina como es la literatura digital, ¿ya? Y este proyecto, que como les decía, es un proyecto Fondesit que se llama Cartografías de la Literatura Digital Latinoamericana, ¿ya? Surge de la preocupación sobre qué pasará con las obras digitales en el futuro, ¿ya? Uno piensa como que en Internet queda todo y no es así, ¿ya? Todo lo que nosotros creamos o hacemos con tecnologías queda rápidamente obsoleto y se pierde, ¿ya? Entonces yo pensaba que en el año 2050 o más nos íbamos a preguntar por cómo habían sido esas primeras experimentaciones literarias digitales, a las cuales ya no podíamos acceder y que no podemos ver, ¿ya? Pero eso que yo veía en el futuro, en el año 2050, no está lejos, está aquí y está ocurriendo, ¿ya? Y hay obras y hay trabajos que están desapareciendo porque queda obsoleto el software en el que fueron creados. Entonces aquí les tengo algunos ejemplos, ¿ya? de estas obras. Por ejemplo aquí, ¿ya? Esta es una obra de un autor argentino, Gustavo Romano, que fue hecha en el año 2004 y se llama Visor de Poemas IP, ¿ya? El IP Poetry Project. Y que tiene que ver con poesía que es generada a partir de búsquedas que hace un algoritmo en Internet, ¿ya? Y a partir de esas búsquedas, a partir de un input que hace un humano, por ejemplo, yo digo una frase. El sistema hace una búsqueda en Internet sobre distintas relaciones con esa frase y genera un poema, y ese poema es recitado por unas vocas, que son estas, ¿cierto?, que aparecen aquí, son recitadas por unas vocas en un modo bien como robótico, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a esta obra, me voy a salir de acá un poco para ir a la obra misma. Aquí está, a mostrar la barra de tareas. Ahí está. Ya, entonces si nosotros vamos a esta obra, no, esta no es que perdón, que me tapa esta cosa del, ahí está. Ya, si nosotros vamos a esta obra, voy a agrandar aquí. Ahí. Nos vamos a encontrar con que se nos muestra, se nos presenta el proyecto, ¿cierto?, de qué se trata, etcétera. Y para poder acceder a ver los poemas, ¿ya? Uno tiene que entrar aquí, ¿ya?, a ver los robots virtuales, ¿ya? Entonces, para ver los robots virtuales, ¿ya?, yo tengo que pinchar acá, abrir el visor. Pero como estos robots fueron la visualización de los robots y del recitado de poemas fue hecho en Flash, ya no se pueden ver, porque como ustedes sabrán, Flash va a desaparecer de los navegadores y hay obras que ya no están funcionando. Va a desaparecer de los navegadores ahora en el año 2020. Entonces muchas de estas obras van a dejar de estar disponibles para verlas. Pero ya hay algunas que están fallando desde antes, como por ejemplo esta, porque se requiere un cierto plugin o una cierta actualización del software, que ya, por ejemplo, quizás mi computador ya no soporta, etc. ¿Ya? Entonces esta ya no se puede ver.
Lo mismo ocurre con otras obras, como por ejemplo, esta que está acá, se las voy a mostrar, Tierra de Extracción, ¿ya? Esta es una obra, un hipermedia interactivo, ¿ya? Que fue creada en el año 2007, fue publicada en Internet, la versión final de la obra, y hasta más o menos el año 2013 se podía descargar esta obra para Mac, para computador. Pero luego fue tomada por la Electronic Literature Organization, que es una colección de literatura electrónica donde predomina la literatura electrónica estadounidense, pero poco a poco han ido incluyendo literaturas de otras partes del mundo, y esta fue incluida en esa colección, ¿ya? Pero también fallaron ellos con la preservación de esta obra, ¿ya? Porque cuando nosotros queremos entrar a la obra, aquí, nos aparece que el software está desactualizado y por lo tanto no la podemos ver. Esta obra fue hecha en Shockwave, ¿ya? Entonces, esta obra ya no se puede ver, ¿ok? Y hay otra obra que les quería mostrar que me parece que es muy bonita, que se llama War Toys, y está por aquí. Ay, perdón, es que donde tengo esta, voy a achicarlo un poco. Aquí está, no, es esta. Esta, sí, aquí está. Ya, War Toys. Entonces, cuando nosotros entramos acá, a mí ya no me sale la advertencia, pero sale que, cierto, que Flash Player hay que instalar un plugin y además sale un mensaje arriba de que va a desaparecer el navegador en el año, o sea, en diciembre del 2020. Cuando la obra simula, ¿cierto? Se llama Word Toys porque son juegos de palabras. Cuando entramos a ella, se nos presenta un libro, ¿cierto? Que nosotros podemos ir haciendo avanzar a través de ir pasando las hojas, pero en vez de utilizar la mano, utilizamos el mouse, ¿ya? Y además nos damos inmediatamente cuenta de que no es un libro normal, porque en el fondo podemos interactuar con él, ¿ya? Este es un ejemplo de una obra que ya no se puede ver. Esta era una obra muy bonita, donde caían uno iba apretando las letras del poema y iban cayendo flores de loto, después caían unos budas y después aparecía el poema, ¿ya? Pero aquí dice que, en el fondo, a partir de la actualización de abril del 2015, ya no se bloqueó definitivamente un gran número de plugins, entre ellos Java, y por lo tanto, esta obra en particular, de esta colección de poemas, no se puede ver. Los invito a que puedan revisar esta colección de poemas, se llama Word Toys de Belengache, de verdad es muy bonita, ¿ya? Yo no voy a avanzar más en eso para no demorarme. Entonces voy a volver a mi presentación aquí. ¿Ya? Aquí está. Ahí. Ahí sí. Ya. Ok. Entonces, a partir de esto que les acabo de mostrar, de estas obras que empiezan a desaparecer, el proyecto entonces parte por esta inquietud de la preservación. ¿Cómo vamos a preservar estas obras? Pero también, y en ese sentido, por la memoria, es decir, cómo guardar estas obras que aparecen en este medio y que están en constante peligro de desaparecer, ¿ya? Producto de las condiciones de producción y de existencia que se generan en relación con las características materiales de las tecnologías. Luego de la pregunta con la preservación de estas obras, pasamos nosotros en el proyecto a la idea de generar un archivo que nos permita no solo preservar, sino que también visibilizar la producción literaria digital latinoamericana, la que es puesta en jaque no solo por esas condiciones materiales de existencia de las tecnologías, sino que también por el lugar que ocupa Latinoamérica en la producción literaria mundial, ¿ya? En este sentido, este proyecto de archivo tiene dos objetivos principales: visibilizar la producción literaria digital latinoamericana y preservar estas creaciones constantemente amenazadas por las condiciones de producción de las tecnologías que las soportan, ¿ya? Ok. Bueno, entonces, esta es la cartografía,
¿ya? De la cual les estaba mencionando, que es la cartografía que nosotros estamos trabajando todavía. Entonces les voy a mostrar un adelanto de cómo se ve esto, cómo está quedando, ¿ya? A ver si me aparece acá. No, esto no era. Vamos a ir aquí. Esta es la cartografía, ¿ya? Este es un proyecto como típico de humanidades digitales, eh, que tiene que ver con visualización de datos, ¿ya? Cuando nosotros nos encontramos con esta página, ¿cierto? Entramos al archivo, ¿ya? Y voy a correr, es que tengo las pantallitas aquí, entonces las tengo que correr. Entonces tenemos un mapa de Latinoamérica que podemos navegar, podemos acceder a las obras a través de las técnicas, es decir, por ejemplo, si yo pincho hipertexto, me voy a encontrar con, se van a resaltar todas aquellas obras que son hechas con la técnica del hipertexto, lo mismo con hipermedia, etcétera, etcétera. Igual con los formatos, ¿ya? Si yo quiero explorar el mapa por formato, también se van a resaltar, por ejemplo, si yo pincho imagen, se resaltan todas las que tienen imagen. Lo mismo acá, puedo explorar las obras por género. Si quiero verlas de poesía, aprieto poesía y se ven todas las obras de poesía, ¿ya? También las puedo navegar por año. Entonces, si quiero saber, por ejemplo, ver las obras que se hicieron en el año, no sé, a mediados del 2000, pongo ahí, ¿cierto? Y se resaltan todas esas obras. ¿Ya? Entonces, este material es muy importante, no solo para dar a conocer las obras, sino que también para la investigación en este campo. Ahora, si yo pincho una de estas obras, por ejemplo, Sueño Azul, de Licura Chihuailaf, ¿ya? Voy a Chile y voy a pinchar esta obra. Entonces, me aparece una imagen de la obra, la información como general de la obra, el autor, el país, el año, el género, una descripción de la obra, la URL, la licencia que ocupa, ¿ya? También aquí hay una problemática, porque recordemos que todo lo que no se explicita la licencia en Internet se le aplica automáticamente copyright. Y eso es una cuestión que pasa mucho en la literatura digital, que los autores no explicitan licencia. Y ahora, cuando tengamos listo el repositorio, que es el archivo, uno va a poder pinchar aquí e ir a distintas formas de documentación de estas obras, desde imágenes de la obra, ya hasta videos de navegación. Esta es una obra interactiva, ya con un poema que aparece en mapudungún y en castellano. Muy bonito, es una obra para niños de la editorial Pehuen. Además, estamos ahora en el proceso de ver cómo nosotros podemos resguardar estas obras en otros lenguajes, sobre todo las más urgentes para nosotros son las obras que se hicieron en Flash, ¿ya? Porque esas están en peligro inminente de desaparecer. Ok, entonces ahora que les mostré este proyecto de humanidades digitales, mira el PowerPoint aquí a la presentación. Ya. Me fui para otro lado. Ahí, ya. Entonces, si como plantea Foucault, las decisiones de qué se guarda, qué se preserva y qué se visibiliza están marcadas por relaciones de poder, entonces es relevante que nosotros demos cuenta sobre la definición de literatura digital que estamos trabajando en este proyecto, lo que al mismo tiempo nos permite ser conscientes de qué es lo que incluimos y qué es lo que dejamos fuera de este archivo, ¿ya? A nivel global, el campo de estudios de la literatura digital se encuentra dominado por literaturas y teorías desarrolladas principalmente en Estados Unidos y Europa, cuyos mapas invisibilizan las creatividades surgidas en otros territorios, ¿ya? Esto exige que las nuevas literaturas de la era digital sean cartografiadas críticamente, desde sus propias condiciones de existencia y lugares de desarrollo. Para este proyecto, nosotros entendemos como literatura digital latinoamericana aquella que se produce en castellano y portugués, la cual ha sido creada para ser leída en la pantalla de diversas formas de experimentación con el lenguaje de código. Este último punto es relevante
ya que excluye aquellas literaturas que experimentan con el medio, por ejemplo, la poesía de Instagram, la twitteratura, es decir, la literatura que se hace en Twitter, la literatura que se hace en Facebook, etc. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo llevo? Estoy más o menos, dan 10 minutos. En nuestras reflexiones dentro del proyecto realizamos esa distinción, ¿ya? Con el objetivo de dar cuenta de que existen dos formas de literatura digital, aquella que experimenta directamente o de forma más consciente con el lenguaje de códigos, que son las obras que nosotros recopilamos aquí, hipertextos, hipermedia, literatura generativa, etc. ¿Ya? Y la otra que experimenta con el medio, que es la que les acabo de nombrar, ¿cierto? En Twitter, en Instagram, etc. En redes sociales principalmente, incluso por WhatsApp, ¿ya? La exclusión de estas literaturas que experimentan con el medio tiene que ver con ningún otro criterio más que el de la cantidad. En esta etapa del proyecto nosotros no podíamos abarcar toda la literatura digital en su definición más amplia, ¿ya? Entonces el trabajo con la literatura que experimenta con el medio nosotros lo dejamos para una etapa futura de la investigación. Dado que nos proponemos realizar una cartografía crítica de la literatura digital latinoamericana en castellano y portugués, y en esto colaboramos con una investigadora de Brasil, que es la que va a poner toda la literatura que ella ha recopilado allá y que nosotros vamos a linkear desde este mapa, por eso la de Brasil aparece en blanco, ¿sí? ¿Ya? En el mapita. Entonces, dado que vamos a hacer esta cartografía, es importante preguntarse ¿por qué constituye una cartografía? Dado que las obras que queremos abordar se encuentran dispersas en Internet y muchas de ellas no son de fácil acceso, nuestro objetivo es reunir obras y construir un panorama de este campo creativo. Entonces, una cartografía crítica es un esfuerzo por visibilizar nuevos territorios literarios en este caso, dando cuenta de las características, de sus prácticas, con el objetivo de poder ubicarnos en un terreno poco conocido de la literatura contemporánea. ¿Ya? Nosotros no vamos a hacer ningún tipo de valoración de estas obras, eso es un trabajo que vendrá después y que se los dejamos a los investigadores y críticos que puedan utilizar este mapa, sino que más bien nosotros queremos dejar esta recopilación disponible para los lectores, para los investigadores, que se puedan ubicar en este mapa, conocer estas obras, ¿ya? Y también dejar estas obras para el futuro, para que pueda quedar una especie de constancia de su existencia, ¿ya? Ahora, nosotros pensamos que preservar y archivar, el acto de guardar, hoy día, constituye un acto de resistencia frente a la obsolescencia tecnológica, ¿ya? Donde todo lo que nace ya está destinado a perderse y olvidarse rápidamente. Esto nos pasa a nosotros todo el tiempo con la publicación académica, ¿no? Que cuando, no sé, algo que escribimos hace 3 años atrás ya queda obsoleto rápidamente, ¿cierto? Sin embargo, igual nosotros nos cuestionamos, ¿ya? Nos cuestionamos si no deberíamos plantearnos también otra forma de pensar el archivo, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, nosotros hemos tenido una larga discusión respecto a cómo preservar estas obras. Si tendríamos que preservarlas en su versión original, ¿ya? Tratar de reproducir las obras en sus condiciones originales, ¿ya? Pero cuando nosotros traspasamos, por ejemplo, una obra hecha en Flash a otro lenguaje, por ejemplo HTML5, seguramente van a haber cosas que se van a perder. Y la pregunta ¿es la misma obra? ¿Es otra obra? ¿Cómo funciona el ejercicio de traducción ahí? También hay un trabajo interesante respecto a lo que es, en este campo, por ejemplo, la traducción literaria. Traducir de un lenguaje a otro de programación, ¿ya? ¿Cómo tratar de ser fiel a la obra original, ¿ya? Pero también hoy día, digamos, con todo los fenómenos culturales que vemos en Internet, está puesta en duda la idea misma de originalidad, ¿ya? Con todos los remixes, apropiaciones, samplings, etcétera, que podemos ver en las redes digitales, ¿ya?
Por otro lado, el hecho de que nosotros, por ejemplo, traspasemos estas obras que están hechas en Flash a otro lenguaje, nada nos asegura que ese otro formato no quede obsoleto en 5 años más y que tengamos que traspasarlas de nuevo. Entonces a veces nos preguntamos si no deberíamos respetar, como por eso pensar otra forma de archivo, es decir, si es que nosotros no deberíamos pensar también en que aquí hay una intención estética que tiene que ver quizás con la desaparición, y quizás nosotros estamos tratando, y quizás lo único que nos queda desde la visión del archivo es documentar las obras en la mayor cantidad de digamos, materiales disponibles y formatos disponibles, ya en una diversidad de formatos, pero no necesariamente tener esta obsesión de preservar el original. ¿Ya? Es una disyuntiva en la cual nos encontramos nosotros en este momento del trabajo de investigación. ¿Ya? Y en ese sentido, pensar la condición de impermanencia de las obras digitales. ¿Ya? Es decir, que están hechas para desaparecer, muchas de ellas. Yo he hablado con autores y que me dicen, mi obra fue hecha para desaparecer. El día que este lenguaje quede obsoleto va a desaparecer mi obra. Yo la pensé de esa manera. ¿Ya? En ese sentido, nosotros tenemos más preguntas que respuestas en esta investigación, y es bueno que así sea, ¿ya? Que se generen muchas preguntas a partir de la investigación que podamos seguir trabajando. En este proyecto, entonces, nosotros combinamos una preocupación por hacer visible la literatura digital latinoamericana, preservarla y pensar sus formas de archivo utilizando tecnologías digitales en este proceso, donde colaboramos con un equipo formado por especialistas en visualización de datos, gente de programación, investigadores de comunicaciones y de literatura, y también investigadores internacionales y de otros centros, ¿ya? Donde la principal preocupación es recopilar, sí, pero también hay una preocupación estética, ¿ya? Es decir, de dar cuenta de estas obras, de describirlas, analizarlas, en relación con los usos que estas obras hacen de las tecnologías digitales, ¿ya? También pensar estos nuevos lenguajes, estas nuevas experiencias, estas nuevas formas de percepción, ¿ya? En este sentido, entiendo este trabajo dentro de las humanidades digitales, en cuanto utiliza herramientas digitales para procesar, visualizar y reflexionar sobre la información recopilada, ¿ya? Pero también en este proceso estamos analizando el uso, apropiación y experiencia estética, ¿ya? Que se observa no solo en las obras recopiladas, sino que también en el mismo trabajo de visualización, que es interactivo, que es abierto, ¿ya? Etcétera. Finalmente, y esta es otra característica muy fuerte en las humanidades digitales latinoamericanas, es que se trata de un trabajo abierto, que era lo que mencionaba recién, que utiliza una licencia abierta, que utiliza protocolos abiertos, ya en el archivo que estamos construyendo, que permite conectar con otras bases de datos y que además queda disponible para investigadores y público en general, que quieran descargar, explorar estas obras, descargar material de archivo, y si lo logramos, ya acceder también a estas obras que ya no se pueden ver o aquellas que ya no se van a poder ver quizás el próximo año. En este sentido, se fomenta también en este proyecto y en las humanidades digitales en general, y yo creo que es más fuerte en las humanidades digitales latinoamericanas, el acceso abierto al conocimiento, ¿ya? Los desafíos que se presentan en esta área, en el área de las humanidades digitales, es en primer lugar que los gobiernos, y en este sentido las políticas de investigación, fomenten la investigación en humanidades, como lo hacen otros países. Lo digital trae muchos desafíos. Yo aquí presenté el tema de los desafíos en términos de pensar la apropiación cultural, la apropiación artística y las nuevas obras que surgen a partir de estos procesos de apropiación y resignificación de las tecnologías, pero sabemos que existen desafíos en educación, en trabajo, etc. ¿Ya? Entonces lo digital nos trae muchos desafíos. Y esto no es solo en torno al manejo de datos o producción de estos en espacios como la salud, el transporte, la educación, ¿ya? Sino que se requiere pensar en otras dimensiones, como la preservación de la cultura, por ejemplo. Crear infraestructura de datos abiertos, también de datos abiertos también para las humanidades, para las ciencias sociales y para las artes. Por ejemplo,
un repositorio de datos abierto en los museos en Chile, donde podamos acceder a información sobre pintores, películas, literatura, etcétera, ¿ya? O que recopile distintos repositorios digitales existentes en el país. También, ¿cómo conservamos estas bases de datos? Por ejemplo, en museos u otras instituciones. Así como también potenciar iniciativas como Memoria Chilena, por ejemplo. Un gran proyecto de la Biblioteca Nacional en cuanto a preservación de patrimonio digital, ¿ya? Ustedes, por ejemplo, han pensado lo que los memes, GIFs y diversas imágenes que hoy día circulan en las redes sobre la pandemia pueden decir sobre cómo vivimos nosotros la pandemia a los habitantes de este país en el futuro? Lo que esas imágenes pueden decir sobre nuestras experiencias sociales y culturales. Esto puede parecer divertido, una tontera, guardar los memes, ¿ya? Pero es un asunto de lo más serio, porque existen, por ejemplo, instituciones en otros países que ya están recopilando ese material, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo acá en Chile? Por ejemplo, ¿qué se podría decir del movimiento estudiantil si se hubiesen guardado todas las imágenes y todas las conversaciones que se dieron en los fotologs en el año 2005-2006? ¿Ya? Entonces creo que uno de los desafíos, y que me parece uno de los más importantes de las humanidades digitales, es fomentar la transdisciplina. Porque los desafíos que enfrentamos no son unidimensionales, sino que existen en el diálogo entre distintas y diversas áreas del saber. Voy a dejarlo hasta ahí. Muchas gracias por escuchar. Y espero no haberme pasado el tiempo. Creo que estuve más o menos justo, ¿no? Voy a parar la compartir pantalla. Gracias. Muchas, pero muchas gracias, Carolina, por tu presentación, por compartirnos, por supuesto, tu trabajo y lo que envuelve y considera las humanidades digitales. Y bueno, en el chat se generaron varias conversaciones bastante interesantes, algunas preguntas, las cuales vamos a ir señalando en este momento. Bueno, hay algunas peticiones, en primer lugar Juan Pablo, que tuvo que dejarnos porque tenía una reunión en paralelo, así que se hizo un espacio y estaba en dos mundos. Si era posible que los textos que tú sugeriste o mencionaste se pudiesen compartir, yo guardé obviamente el correo, como tengo los correos de todos, puedo hacerlo más tarde, pero sugirió si era posible compartir ese material que tú habías indicado. Sí, de todas maneras. Bueno, hubo algunos comentarios interesantes, por ejemplo, de los que se fueron señalando. Uno de ellos es que mencionó a Gatica, que hablaba sobre el rol de las bibliotecas en las humanidades digitales, y que justamente se puentea con lo que tú dijiste al final. Ya, por ejemplo, el proyecto Memoria Chilena es, pero de una envergadura y de una significancia gigantesca, ¿ya? Más allá de lo que uno conoce desde el punto de vista general, el trabajo que involucra es absolutamente enorme y va justamente en esa línea que tú mencionabas. Por otro lado, Alexia hace mención a que los laboratorios de humanidades digitales europeos y americanos, me imagino que estadounidenses y canadienses, en ciertas condiciones liberan los plugins o el software cuando es obsoleto. ¿Ya? Entonces, ella hace esa observación que también es muy interesante e importante. Y a nivel general, dentro de la discusión que se generó, salieron los conceptos patrimonio, conservación y resguardo cultural. ¿Cómo crees tú ahí, Carolina, que esos tres elementos se conjugan dentro de este paraguas que es la humanidad digitales para poder conservar nuestra cultura y sus dinámicas con el fin de que las futuras generaciones puedan comprender un poco esta locura de esta generación que vivimos a comienzos del siglo XXI? Era patrimonio, ¿qué más me dijiste al principio? Patrimonio, conservación y resguardo cultural. Tres conceptos que salieron en la discusión en el chat. Sí. Bueno, ese es todo un desafío, yo creo que para el mundo hoy día. Es decir, porque hay tanto material, hay tantas cosas que están apareciendo todo el tiempo, ¿ya? Miles de distintas formas de creatividad que utilizan lo digital y que circulan en las redes, ¿ya? Por eso yo les mencionaba, desde memes
hasta obras como la literatura digital, música en digital, arte digital, el net art existe hace mucho tiempo, ¿ya? Etcétera. Y entonces ahí efectivamente hace falta una política, bueno, y en nuestro país que además tenemos una inversión en cultura que es paupérrima, igual que la inversión en investigación, ¿ya? Donde en el fondo no existe una preocupación ni existen políticas de resguardo del patrimonio digital, por ejemplo. Eso yo creo que es un desafío súper importante para los museos, donde deberían haber políticas de preservación digital, ¿ya? Como por ejemplo lo que está haciendo la Biblioteca Nacional. Lo que está haciendo la Biblioteca Nacional con Memoria Chilena es súper importante, porque además de hacer disponibles, ¿cierto?, estas obras al público, que si no de otra forma estarían guardadas ahí, por otro lado las lleva a otro formato que permite conservarlas en otro formato, porque también tener bodegas con un montón de libros ya guardados, que siempre están en riesgo de deteriorarse, ya el papel, etcétera. Por supuesto que la biblioteca tiene políticas de conservación del papel, etcétera, y me imagino que los otros museos también del arte hay políticas de conservación de las obras, ¿ya? Pero de todas maneras tenerla en otro formato permite resguardarlas, ¿cierto?, en formato digital y además hacerlas accesibles mucho más fácil. ¿Ya? Yo creo que ese es un desafío, y es un desafío, por ejemplo, por eso yo les ponía el caso de los memes o de los GIFs, porque nos dicen mucho, por ejemplo, no solo sobre la pandemia, sino que sobre momentos políticos, ¿ya? Entonces, yo creo que es súper importante que nos empecemos a plantear como país el cómo vamos a preservar la cultura digital en nuestros países y cómo invertir en eso, porque no es un gasto, es una inversión en el futuro en relación con nuestra identidad, con las formas en que generamos significado, o por ejemplo, el estallido también. Todo el material digital que se generó en torno al estallido nos va a hablar de eso, de qué fue lo que ocurrió, cómo la gente lo vivió, qué significados le dio, qué imágenes aparecieron, ¿ya? Qué símbolos. Entonces, la verdad es que hay proyectos individuales, existen, ¿ya? Pero yo creo que tiene que haber una política para que esos proyectos individuales puedan persistir en el tiempo. Y eso es lo que no existe. Sí, sí, por supuesto. Bueno, y ahí viene todo lo que hemos conversado en otros momentos, que tiene que ver con la generación de políticas públicas que permitan, por supuesto, desarrollar esas líneas y que vayan en claro beneficio no solamente de grupos particulares, sino que de toda la sociedad, de toda la comunidad, considerando los territorios, considerando la diversidad, con una perspectiva de género, de inclusión, etcétera, etcétera. Una pregunta que nos hace Diego Martínez también, que es súper interesante como las demás, es la siguiente. Dice, ¿qué cabida se le ha dado al análisis del poder? Buena pregunta. En las humanidades digitales, sobre todo considerando las dos áreas de estudio que nombraste, y bajo el supuesto que la comunicación está provista de poder. Bueno, hay muchas investigaciones distintas en las humanidades digitales. Yo no conozco ninguna específica respecto a lo del poder. Pero, por ejemplo, en el mapa que les mostré respecto a la geopolítica de las humanidades digitales en relación con la presencia de investigadores de esa área en ese congreso, ¿ya? Ahí hay una geopolítica del poder, ¿ya? Y también y uno puede hacer una reflexión respecto a las formas de colonialidad en las humanidades digitales, es decir, cómo, dado que hay mayor inversión en estos campos de estudio en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en los nuestros, por lo tanto tienen mayor presencia y mayor visibilidad las investigaciones que se hacen ahí, y de alguna manera se nos empiezan a imponer a nosotros ciertas formas de hacer las cosas. Yo creo que, por ejemplo, sería súper interesante, y ahí yo la verdad es que no encontré que hubiese una actualización, por ejemplo, de los mapas de las humanidades digitales en América Latina ahora.
actualizados, como ese que mostré del 2013, que lo hicieron estas dos investigadoras mexicanas, pero sería súper interesante saber si eso está actualizado, porque eso permitiría, por ejemplo, situar a Latinoamérica en la geopolítica mundial de las humanidades digitales y saber cómo está posicionada. Yo, lo que más o menos uno conoce hasta ahora es que predomina en América Latina, hay muchos investigadores en humanidades digitales, en diversos temas, pero no están tan institucionalizadas como sí ocurre en Europa y en Estados Unidos. Entonces, por eso son menos visibles. Pero yo creo que también nosotros no tenemos que seguir esperando a que desde el norte nos validen o validen nuestras prácticas. Yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, la iniciativa de Humanidades Digitales Argentina de hacer un congreso latinoamericano acá en Buenos Aires, ¿ya? Es súper importante. O también me parece que se han hecho congresos de humanidades digitales en México, en Colombia, en Brasil. Tenemos que fomentar ese tipo de actividades para empezar a pensarnos nosotros sin la necesidad de la validación del norte, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí es donde uno puede empezar a analizar también estas relaciones de poder y hacer incluso mapas del poder desde las humanidades digitales. Sí, bueno, ahí bueno, tú lo mencionaste en la presentación, el trabajo que están haciendo gente que, bueno, conocemos en común, por ejemplo, como Jimena, Virginia y otras personas más en Uruguay, exacto, en Argentina, en Brasil, contribuye fuertemente a que Latinoamérica se vaya posicionando en este rol que tiene humanidades digitales y dejemos de estar teniendo esa perspectiva tan tradicional de lo que ocurre en el hemisferio norte, en particular con Europa y con Estados Unidos en sí mismo. Un comentario, exacto, que nos hace Simón, y después una pregunta final para que vayamos concluyendo, es la siguiente, dice, Simón, a mí me causa curiosidad la posibilidad de una nueva forma de hacer humanidades con herramientas digitales, más allá de la conservación de obras. Por ejemplo, el tema de si es posible llegar a nuevas tesis de investigación humanista con el apoyo de herramientas tecnológicas. ¿Cómo ves tú eso? Ah, bueno, ese es un gran tema también. Por ejemplo, fomentar, ahí yo creo que es una cosa a la cual yo me enfrento en mi trabajo en la Universidad Diego Portales. Porque yo enseño literatura digital y tengo tesistas que les interesa hacer obras de literatura digital. ¿Cómo presentas tú una obra de literatura digital en una tesis en papel? Entonces ahí es donde tenemos que repensar las formas de comunicar, ¿cierto?, investigaciones que son hechas en otros formatos, no necesariamente en el formato escrito impreso, y son cuestiones que las universidades tienen que empezar a pensar también, otras formas de escritura, otras formas de presentación de las investigaciones. En el caso de mis alumnos, bueno, lo que hacen es tener que presentarla por escrito, porque así lo exige la universidad, pero siempre tienen una página web donde vinculan, ¿cierto?, la investigación a esta página web donde tienen su obra, porque ellos hacen una obra digital. Pero también, por ejemplo, si yo quisiera escribir una tesis, quisiera experimentar con la escritura y quisiera escribir una tesis hipertextual, donde, por ejemplo, la pongo en una web, tiene enlace, y entonces esos enlaces, por ejemplo, me llevan a una base de datos, o me llevan a un museo, o me llevan a una obra que yo estoy analizando, ¿ya? Entonces yo creo que ahí también hay mucho espacio para innovar en las formas de escritura académica, desde las humanidades digitales. Y la verdad es que yo lo he visto poco, pero yo creo que nosotros mismos también no tenemos que empezar a esperar a que las universidades o que el sistema cambie las formas de escritura, sino que nosotros tenemos que empezar a empujar por eso y empezar a experimentar también, creo yo, en la academia misma. Ahí, eso es como lo que respondería a la pregunta de Simón. Sí, como diría Machado, hay que hacerse el camino a andar en este cambio. Sí. Sí. Alexis, por último, nos dice, gracias a la doctora Gainza por su presentación. Una pregunta, dice, ¿cuáles crees que son los temas de investigación urgentes, relevantes y pertinentes en humanidades digitales en América Latina? A ver, yo creo que hay capacidad instalada. O sea, hay gente que ya está haciendo humanidades digitales en diversos temas, ¿ya? Yo creo que para las humanidades digitales, una de las cosas, creo yo, que era lo que yo planteaba en mi presentación, es junto con
por ejemplo, que uno puede hacer una investigación con el poder, sobre el poder y presentar una visualización sobre las relaciones de poder en América Latina, no sé, en las mismas humanidades, ¿ya? O entre las universidades. También reflexionar sobre los usos de la tecnología desde preguntas de las humanidades relacionadas con la construcción de la subjetividad, con la experiencia estética, con los cambios en la forma de percepción, ¿ya? Con el ser en el mundo, con la condición humana, posthumana, ¿ya? Eso yo creo que son desafíos de las humanidades digitales donde yo creo que se puede aportar muchísimo, y también fomentar el trabajo transdisciplinario, que yo creo que es una de las características de las humanidades digitales, ¿cierto? Esta unión humanidades-ciencia, humanidades-ciencias de la computación. Yo creo que eso es algo que es importante seguir fomentando, y ojalá que en Chile se abra mucho más el campo. Yo creo que hay investigadores más jóvenes interesados en esto, y que yo creo que eso es algo que es necesario fomentar. Como les decía al principio, se viene toda la discusión de la inteligencia artificial, los neuroderechos, la privacidad, el uso de datos personales, y yo creo que ahí se requiere una mirada humanista desde, tanto desde lo humano como desde lo posthumano, ¿ya? Eso, creo yo. Sí, ya. Ahora sí que cerramos con la última pregunta de Pablo Villalonga, ¿ya? Para hacer honor al tiempo también. Dice, sobre los resguardos de información digital, ¿no se podría crear un estándar ISO como en TI con escalabilidad, para poder tener alguna seguridad en su resguardo? Uy, ahí eso escapa totalmente a mis conocimientos. Yo creo que eso es como más una pregunta para alguien que esté trabajando directamente, creo yo, como en estándares de protocolos, estándares de programación, etcétera. Yo ahí no podría contestar esa pregunta porque, como te digo, lo mío es más las humanidades, pues. Entonces, Claro. Si bien yo trabajo en temas de, por ejemplo, mi proyecto actual tiene que ver con visualización de datos y crear una base de datos, pero Sí. todo eso lo está haciendo un programador a partir de las preguntas que yo desde la literatura me estoy haciendo. Entonces, esa conversación es muy rica porque él me entrega otra perspectiva, pero no es que yo sepa programar ni que yo esté haciendo la base de datos. Claro. Entonces, yo creo que ahí es donde es necesaria la colaboración, por ejemplo. Entonces, claro, esa pregunta escapa a mis conocimientos. Lo siento, Pablo, no te la puedo contar. Sí, y bueno, y en esa misma línea, para no extendernos más, entran de lleno todos los elementos que tienen que ver con los formatos y recursos y licenciamiento abierto, que nos permitan, por supuesto, disponibilizar el conocimiento a todos y todas, que hoy son, en muchos casos son barreras, con los cuales limitamos, por supuesto, que estos tipos de materiales, recursos y patrimonio, al final colectivo, pueda estar en todas las personas. Bien, con esto cerramos el espacio de preguntas. Carolina, unas últimas palabras antes que Natalia nos dé la despedida. Bueno, agradecerles la invitación. Creo que las preguntas estuvieron súper interesantes. Espero que esta presentación les haya aportado a conocer más o menos qué es lo que está haciendo en este campo. Y también espero que podamos seguir colaborando. Yo disponible para cuando quieran conversar. Y les voy a enviar también la información que me pidieron después. A Carlos se la voy a enviar para que se las haga llegar. Así que muchas gracias por escuchar y por sus comentarios y por la invitación. Muchas gracias, Carolina. Natalia. Carolina, muchas gracias por compartir tu conocimiento, tu amabilidad en responder cada pregunta con nuestros estudiantes y con todos los participantes. Bueno, los dejamos invitados para las próximas charlas que nos quedan en nuestro ciclo de charlas, y vuelvo a agradecer porque estuviste con nosotros. De verdad creo que es un tema, como partiste en un momento, que si bien se ha trabajado antes, no es tan conocido por todos, y es muy relevante que en el fondo nosotros también lo abordemos acá, siendo un instituto además de ciencias tecnológicas. Muchas gracias. Bueno, que estén bien. Un abrazo. Gracias, muchas gracias. Chao a todos. Cuídate. Chao, chao. Chao.